escritor británico J.R.R. Tolkien, famoso por ser el autor de la ópera magna de la fantasía mundial El Señor de los Anillos, no solo era un católico de misa diaria, sino que un verdadero amante de la Navidad. Asunto que transmitió a sus hijos a través de sus famosas Letters from Father Christmas. Puede ser que su obsesión con la estética navideña se haya producido por las accidentadas fiestas de su más temprana infancia, atendido a que su primer árbol navideño fue nada menos que un eucalipto casi seco que se habían conseguido los Tolkien cuando vivían en Sudáfrica, en un paisaje árido, seco y polvoriento. Como bien dice la sinopsis de la recopilación que hasta el día de hoy se distribuye en librerías, todos los años en diciembre los hijos de J.R.R. Tolkien recibían un sobre con un sello del Polo Norte. Dentro había una carta escrita con una extraña letra temblorosa y un dibujo de vivos colores, o algunos bocetos. El remitente era Father Christmas, Papá Noel, Santa Claus o como extrañamente le decimos en Chile, Viejito Pascuero. En sus cartas contaba relatos fantásticos de la vida en el Polo Norte, donde sin lugar a dudas que el personaje más emblemático y que se mantuvo de principio a fin fue el oso polar. Al punto que en su obsesión lingüística, Tolkien construirá un relato en donde el oso descifra un alfabeto a partir de los dibujos hechos por los trasgos en las paredes de una misteriosa cueva. E incluso le hace escribir al oso una carta dirigida a sus hijos, con ese abecedario. Este, a mi parecer, es el regalo literario perfecto para un niño que ya aprendió a leer. La primera de esas cartas navideñas escritas por Tolkien llegó en 1920 cuando John, el mayor de sus hijos, tenía 3 años, y durante más de 20 a lo largo de la infancia de los otros 3, Michael, Christopher y Priscilla, continuaron llegando todas las navidades. La verdad es que no se cuenta con la totalidad de las cartas hoy en día, pero al menos la versión recopilatoria más común que ustedes pueden encontrar en librerías, tanto de la versión original inglesa como en la española, contienen muchas de ellas sistematizadas por años, que van desde 1920, saltándose ahí unos cuantos, hasta llegar al año 43, vale decir, termina todo esto en plena Segunda Guerra Mundial. Y se ha logrado rescatar prácticamente la totalidad de las ilustraciones que las acompañaban, porque, como bien sabrán aquellos que han hecho nuestro curso sobre astronomía en J.R.R. Tolkien, el profesor era un aficionado a las acuarelas y a los dibujos. En este libro que tengo aquí, por ejemplo, que recopila una serie de ilustraciones dibujadas por el propio profesor para El Hobbit, así como también este otro que ven en pantalla titulado Tolkien Artist and Illustrator, que hace muy poco ha sacado una versión en español, que ya es posible adquirir en Latinoamérica, incluye también algunas de las postales de Father Christmas. Hay una anécdota insólita que relaciona al Hobbit con la Navidad. Tal y como había pasado en su momento con A Christmas Carol de Charles Dickens, la novela de la comarca de Tolkien y el dragón se terminaría convirtiendo en el éxito de ventas perfecto para las fiestas. Sin embargo, una de las primeras ediciones tuvo que salir tan rápido que el diseñador de portada no tuvo tiempo de leer de qué se trataba el libro. Entonces dibujó esta extraña cubierta que ustedes están viendo en pantalla, en donde aparecen 2 aves tipo avestruz o emúes paseando a orilla de un río, con un extraño árbol con frutos esféricos. Tolkien, al enterarse, explotó. ¿Qué tiene que ver todo esto con el relato? ¿Dónde está ese lugar? ¿Por qué las avestruces? ¿Y qué es esa cosa con bolas rosadas? El artista ilustrador se disculpó y se excusó diciendo que el árbol se proponía sugerir un árbol de Navidad. A lo que Tolkien solo pudo responder: empiezo a creer que estoy encerrado en un manicomio. Y ahora leamos 2 fragmentos de las cartas navideñas que Tolkien escribió a sus hijos. Me han gustado mucho las postales y las cartas de Christopher, y como ya ha aprendido a escribir, le mando una pluma y un dibujo dedicado. En él aparezco cruzando el mar sobre el viento del norte, mientras un vendaval del sudoeste, los renos lo odian, crespa las olas y las eleva. Hoy el oso polar ha recogido los garabatos de vuestro padre y está confundido. Le dije que se parecían a los apuntes de las clases magistrales antiguas y se echó a reír. Dice que Oxford debe de ser un sitio muy raro si las personas andan dando clases sobre semejantes cosas, pero supongo que nadie presta atención. Los dibujos le gustaron más, dijo. Por lo menos el padre de estos chicos ha intentado dibujar osos, aunque no sabe. Pregunta tonterías, pero le contestaré igualmente. El 1 de septiembre de 1939, la periodista británica Claire Hollingworth se puso en contacto telefónico con los miembros de la embajada de su país en Varsovia para comunicarles que las tropas alemanas habían invadido Polonia. Era el principio del mayor conflicto bélico en la historia. Esa Navidad sería muy diferente para todos en el mundo.
Pero Tolkien, siendo ya un veterano de la Primera Guerra Mundial, decidió no esconder la realidad bajo la alfombra e incluyó el conflicto en sus relatos navideños de aquel periodo. En carta dirigida a su hija Priscila, que en ese tiempo ya tenía 10 años, se lee lo que sigue. Casa del Acantilado, Polo Norte, 24 de diciembre de 1939. Mi querida Priscila, me alegro de que me hayas escrito 2 cartas, aunque tengas mucho trabajo. Dile a Billy, ¿no se llamaba así tu padre?, que no sea tan cascarrabias. No tienen que discutir por los regalos sorpresa que mando. Estoy atareadísimo y las cosas se han puesto muy difíciles con esta guerra atroz. Muchos mensajeros no han regresado. Sin embargo, para alivianar la carga de aquel futuro que se veía poco prometedor para las Europas, añadió, como era ya frecuente, algo de diversión insólita. No hemos vivido aventuras ni ha pasado nada divertido. Todo gracias a que el oso polar no ha hecho casi nada para ayudar, como él dice. Mentira, no es que se haya vuelto más perezoso. Comió un pescado que le cayó mal en noviembre y yo temía tener que llevarlo a Groenlandia, al hospital. Sin embargo, después de alimentarse únicamente con agua caliente durante 2 semanas, un día tiró el vaso y la jarra por la ventana y dijo que ya se había recuperado. Lamentablemente, las cosas solo empeoraron en 1940 y para esa Navidad el Reino Unido estaba en una situación crítica, pero resistiendo. El 7 de septiembre la Luftwaffe puso en marcha una gran ofensiva contra Inglaterra, movilizando alrededor de 1 millar de aviones. Era el comienzo de lo que se conoce con el nombre de Blitz, vale decir, una campaña masiva de bombardeos que sembró el caos y la destrucción en el suelo británico, donde en el primero de esos ataques, sobre Londres, contabilizó 300 muertos. La capital sufriría el castigo de las bombas noche tras noche, al igual que otras poblaciones, en especial los barrios industriales. Sin embargo, todo ese caos, todo ese horror nocturno, fue incapaz de doblegar la moral británica y bajo el liderazgo de Churchill consiguieron que el pintor austriaco se resignara. Esa Navidad, Tolkien escribe: te mando una carta breve para desearte una muy feliz Navidad. Por favor, transmíteme todo mi cariño a Christopher. Este año las cosas han sido difíciles. Esta terrible guerra reduce nuestras provisiones y en muchos países los niños tienen que vivir lejos de sus casas. El oso polar ha tenido que esforzarse mucho para corregir todas nuestras listas de direcciones. Me alegro de que ustedes sigan en casa. ¿Qué te parece mi dibujo? A lo mejor piensas, en el Polo Norte no hay pingüinos. Ya lo sé, pero hay algunos por aquí. Son lo que ustedes llaman evacuados. La palabra no es muy bonita. Pero no vinieron aquí para huir de la guerra, sino para buscarla. Habían oído tantas historias sobre lo que ocurría en el Polo Norte, entre ellas algunas falsas, como la de que el oso polar y todos los osesnos habían salido volando por los aires, y la de que me habían capturado los trasgos, que nadaron hasta aquí para ver si podían ayudarme. Llegaron casi 50. Esta carta incluye una profunda analogía respecto a los aliados y a los soldados de todas partes del mundo, puestos frente a un horizonte común, vale decir, derrotar al cruel y devastador fascismo alemán. En el mundo de Tolkien existen asombrosos misterios sobre el origen del universo y la trascendente relación de los elfos con las estrellas. Luz y oscuridad se enfrentan en un cosmos cuidado hasta el más ínfimo detalle. Conoce todos sus secretos en Astronomía en J.R.R. Tolkien, un programa original de Patagonia Free World. Nos une la ciencia, nos apasiona el conocimiento. Te invitamos a que te unas como miembro de nuestro canal de YouTube por tan solo $3 mensuales aproximadamente, y así poder acceder a increíbles beneficios. 1. Acceso anticipado a todas las columnas de opinión, capítulos de Books and Films y de Reivindicando la Historia. 2. Podrás crearte una cuenta en la sección Premium de nuestra página web y acceder a interesantes clases especiales sobre ciencia, filosofía, arte, historia y muchas otras disciplinas. 3. Acceso a todas las clases del curso Astronomía en J.R.R. Tolkien. 4. Acceso a las clases del curso en actual publicación Imperio Romano, Ciudad y Justicia, con nuevos episodios cada viernes. Y 5. Acceso a las clases del curso en actual publicación Neurociencia Atomista, con nuevos episodios todos los sábados. PFW, nos une la ciencia, nos apasiona el conocimiento. En arte, astronomía e historia te sumergirás en un viaje cultural desde los albores del pensamiento humano hasta nuestros días. Conocerás una amena y sistematizada síntesis de la fascinante relación entre el dibujo, la pintura, el cine y las ciencias astronómicas. Encuentra el enlace a este curso virtual exclusivo y original de Patagonia Free World en la descripción de este video y adquiérelo desde cualquier parte del mundo. Para el año 41, las cartas se sumergen de lleno en el conflicto. Hay muchísimas personas que se han quedado sin casa o han tenido que huir. La mitad del mundo parece hallarse en el lugar equivocado. Incluso por aquí hemos tenido problemas.
Y no me refiero solo a las reservas, que por supuesto están menguando. Los almacenes se quedaron más vacíos que de costumbre el año pasado y no he podido rellenarlos. Pero ha pasado algo mucho peor. Supongo que recordarás que hace unos años tuvimos problemas con los trasgos y que pensábamos que todo estaba arreglado. Bueno, pues este otoño volvieron a la carga, y peor que los últimos siglos, y durante unos días mi casa estuvo sitiada. En noviembre empezó a parecer plausible que la invadieran y se llevaran mis bienes, de modo que todos los calcetines de Navidad del mundo se iban a quedar vacíos. ¿No crees que habría sido una calamidad? Por suerte no ha ocurrido, en gran parte gracias a los esfuerzos del oso polar. Nota, ese soy yo. Me parece que los trasgos pensaban que con tanta guerra por el mundo podrían reconquistar el norte. Deben de llevar varios años preparándose, y han construido un túnel gigantesco con una salida a muchos kilómetros de aquí. En la adaptación cinematográfica de El Hobbit, la batalla de los 5 ejércitos de Peter Jackson, los túneles juegan un papel fundamental en la llegada de las hordas de orcos al valle. Aunque estas representaciones están ampliadas respecto al texto original, como suele hacer Jackson, el concepto de los túneles como una estrategia de los trasgos y de los orcos para expandir su territorio encaja perfectamente bien con el mundo tolkiano, y así como ven, aparece hasta en sus cartas navideñas. Los túneles por de pronto se hicieron muy comunes durante la Gran Guerra, en la que participó Tolkien, y continuaron siendo importantes en la Segunda. Es más, Francia llegó a construir de la mano de su ministro de guerra de los años 30 la llamada línea Maginot, una barrera defensiva en el noreste del país que incluía una serie de impresionantes túneles que desafortunadamente no sirvieron de mucho, toda vez que no abarcaban la frontera con Bélgica, lugar que fue atacado por Alemania y a partir del cual terminaron por dejar inutilizada la famosa línea defensiva de los galos. Casa del Acantilado, Polo Norte, Nochebuena de 1942. Mi querida Priscila, las entregas se han vuelto aún más complicadas este año, porque hay casas dañadas y personas sin hogar, y pasan un montón de cosas horribles en vuestros países. Casa del Acantilado, Polo Norte, Navidad de 1943. Mi querida Priscila, ¡feliz Navidad! Confío en que este año vuelvas a colgar el calcetín, porque todavía me quedan algunas cositas para ti. Después tendré que despedirme, más o menos. Me refiero a que no me olvidaré de ti. Siempre guardamos los números antiguos de nuestros amigos de toda la vida, y sus cartas, y con el tiempo esperamos volver a saber de ellos. Me han dicho los mensajeros que la gente llama a este año nefasto. Creo que se refieren a triste, y me temo que es así en muchos de los lugares a los que me gusta ir. Me alegro mucho de saber que tú no estás del todo triste. Ni se te ocurra, me queda mucha cuerda y no tardaré en volver, tan alegre como siempre. Aquí no hemos sufrido daños, y aunque mis existencias se agotan, espero poder solucionarlo pronto. Con mucho cariño, de tu viejo amigo, Father Christmas. Aquella Navidad del año 43 vendría siendo el comienzo del fin para el Eje, en casi todos los frentes de batalla, y así también llegaba a su fin la infancia de Priscila, la pequeña hija de Tolkien, como cuando Andy se vuelve mayor y se olvida de sus juguetes en Toy Story. La escena en este caso es doblemente triste. Mucha sangre ya se ha derramado en todo el mundo, con ocasión de la guerra, y en casa de los Tolkien se ponía fin a una tradición literaria y navideña que había perdurado por más de 20 años. Christopher Tolkien, el hijo que se convertiría en el albacea literario de su padre, era mucho mayor por esos días. Por eso es que las últimas cartas estaban dirigidas principalmente a su hermana. Christopher ya estaba, por ese tiempo, en edad para unirse a la Royal Air Force, cosa que habría concretado precisamente a mediados de ese año 43. Como los pingüinos de los que hablaba su padre en sus cartas de Navidad, Christopher no huiría de la guerra, sino que había salido de casa para buscarla. Afortunadamente, el joven Tolkien va a sobrevivir al conflicto y el 9 de agosto del año 45 va a recibir una carta de su padre, ya no de Navidad, sino que indignado por el poder bélico alcanzado. La noticia de hoy acerca de las bombas atómicas es tan aterradora que uno queda aturdido. La completa locura de esos físicos lunáticos al consentir llevar a cabo trabajo semejante con fines belicistas, planear con calma la destrucción del mundo, semejantes explosivos en manos de los hombres, mientras su condición moral e intelectual declina, es poco más o menos tan seguro como dar armas de fuego a los internos de una cárcel diciendo que se espera que eso asegure la paz. Pero algo bueno puede surgir de ello, supongo, si las evaluaciones críticas no resultan exageradas. El Japón tendría que darse por vencido. Bueno, estamos en manos de Dios, pero Él no mira con buenos ojos a los constructores de Babel. Esta notable alusión a la Torre de Babel ha regresado en nuestra era una vez más, no solo recordándonos la delicada nueva Guerra Fría que tenemos enfrente, sino que también con la obsesión del hombre nuevo, con la inteligencia artificial y los sueños transhumanistas. Para Tolkien no importaba qué tan hábil pudiera ser alguien con el moldeo de la materia,
No importaba qué tantas ecuaciones manejases, si dejabas de lado la moral, aquello intangible para el científico se convertiría en un dominado por su herramienta. Eso, en definitiva, le ocurrió a las criaturas de la Tierra Media con el Anillo Único y hasta a los elfos de Valinor con los Silmarils. La obsesión de Tolkien por la Navidad no radica en otra cosa, sino que en su devoción por el Dios encarnado, aquel que viene al mundo inmerso en la humildad más absoluta en una escena campesinesca, bucólica, la antinomia por antonomasia de los delirios de grandeza humanos, obsesionados por controlar la materia. Cristo viene anunciado por una estrella que, como la luz de Erendil, ilumina hasta los rincones más oscuros y nos recuerda que la salvación es posible incluso frente a los conflictos más complejos causados por el hombre. Y ahora puedes ayudar a financiar a PFW haciendo tu aporte a través del botón de gracias ya disponible en nuestros videos.